Capítulo 1. Años 80. Mi novio Joel consiguió una plaza para regresar a la ciudad como parte del programa de jóvenes educados. El día de su partida, me abrazó con fuerza y lloró desconsoladamente. Zoe, no te preocupes. En cuanto vuelva, moveré algunos hilos para que puedas unirte a mí lo antes posible. Después, Joel me escribía cartas todos los días. Todos alababan lo mucho que me amaba, hasta que caí gravemente enferma y regresé a la ciudad, donde descubrí la verdad. La plaza de Joel se había conseguido a costa del sacrificio de mi padre. Incluso había hecho que otro joven educado se hiciera pasar por mí. No solo me robó mi plaza, sino que también reclamó la pensión de mi padre y convirtió la casa de mi familia en su vivienda matrimonial. Cuando lo enfrenté, me acusó falsamente, lo que llevó a mi encarcelamiento. Morí en mi celda, víctima de la enfermedad. Cuando abrí los ojos de nuevo, era el día en que Joel había recibido la plaza para regresar a la ciudad. Zoe, no puedo vivir sin ti. Sin ti, mi vida perdería todo su significado. Al abrir los ojos, vi a Joel llorando como si se le rompiera el corazón. La habitación estaba llena de otros jóvenes educados, todos conmovidos por su actuación. Algunas mujeres se limpiaban las lágrimas y se giraban para ocultar sus emociones. Al ver que no me conmovía, Joel agarró mi mano y la puso contra su cara. Zoe, sé que estás molesta por esto. Si pudiera, te daría esta plaza. Preferiría quedarme aquí sufriendo antes que verte infeliz. Al mirar su rostro supustamente sincero, no sentí más que asco. Aparté mi mano y dije con frialdad, de acuerdo, entonces dame la plaza. La habitación quedó en completo silencio. La expresión de Joel cambió al instante. Zoe, ¿hablas en serio? Asentí. Por supuesto. Dijiste que me amas, ¿verdad? Dijiste que no soportabas verme sufrir aquí. Si vuelvo a la ciudad, deberías sentirte mejor, ¿no? Joel inhaló profundamente, sin saber cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, Gloria, que estaba cerca, no pudo contenerse. Zoe, eso es demasiado. Joel trabajó muy duro para conseguir esta plaza. ¿Cómo puedes simplemente quitársela? Además, él ya dijo que buscará la manera de llevarte más tarde. ¿No puedes esperar? En mi vida pasada, podría haberme quedado en la ciudad, pero porque amaba demasiado a Joel, fui en contra de los deseos de mis padres y me ofrecí como voluntaria para venir al campo con él. Siguieron 2 años de penurias, trabajar sin descanso en los campos, sin saber si habría comida para el día siguiente. Luego llegó la noticia de la brigada, había 2 plazas para regresar a la ciudad. Estas se asignaron a los más destacados, Joel y Gloria. Cuando Joel supo de esto, lloró ante mí, diciendo que no podía dejarme, temiendo ser un obstáculo en su futuro. Mostré una cara valiente, sin demostrar ninguna resistencia. Solo después de que se fue me atreví a llorar en secreto. En esa vida, creí en la promesa de Joel de que volvería por mí, y permanecí en el campo. No fue hasta que caí gravemente enferma, y los aldeanos reunieron dinero para mi viaje, que regresé a la ciudad, solo para descubrir que esas plazas se habían conseguido porque mi padre se sacrificó para salvar a alguien importante. Joel y Gloria habían construido su éxito drenando a mi familia. Mientras tanto, yo morí como una rata olvidada en una prisión oscura. Pensar en ello me llenaba de rabia. Miré a Gloria con frialdad. Esto es entre Joel y yo. ¿Qué tiene que ver contigo? Simplemente no puedo soportar que te aproveches del amor de Joel para actuar de forma tan descarada. Justo cuando Gloria estaba a punto de intentar manipularme emocionalmente, Amelia la interrumpió. Gloria, eso no está bien. Si Joel la quiere y está dispuesto, ¿por qué te metes en su relación? Otra persona añadió. Sí, Zoe tampoco está equivocada. Los padres de Joel ya no están, y cuando regrese a la ciudad ni siquiera tiene parientes que puedan ayudarlo. El padre de Zoe es un funcionario. Quizás pueda mover algunos hilos para que Joel también regrese más adelante. Gracias a que Joel siempre fingía amarme como si dependiera de ello para vivir, todos empezaron a opinar, convencidos de que renunciaría a su plaza por amor. El rostro de Joel se puso pálido de inmediato, bajo la presión de los comentarios. Finalmente se levantó y dijo: voy ahora mismo a hablar con la brigada para ver si puedo transferirle la plaza a Zoe. Capítulo 2. No mucho después de que Joel se fuera, Gloria también encontró una excusa para marcharse. Sabía que no iba a hablar con el líder de la brigada. Lo más probable era que esos 2 estuvieran escapándose para tener una aventura. Sin embargo, no tenía tiempo para atraparlos en el acto. Me levanté de mi silla y me preparé para salir. Amelia, mi compañera de cuarto, me preguntó a dónde iba. Con una expresión de tristeza, le dije, solo quiero dar un paseo. Amelia, siempre amable, comenzó a ponerse su abrigo para acompañarme. La detuve. Quiero estar sola. Está bien, pero vuelve pronto. Te haré unas batatas asadas. Amelia era la mayor del grupo de jóvenes educados. Siempre era recta y justa, y me cuidaba mucho.
Al salir, fui hasta la entrada del pueblo y pagué a una familia 50 centavos para que me llevara al condado en su carreta tirada por burros. Antes de venir al campo, mi madre me había dado todo el dinero que teníamos. Ingenuamente, gasté casi todo en Joel, temiendo que pasara hambre. Ahora apenas me quedaban 10 yuanes. En mi vida pasada, cuando Joel se fue, le di todo el dinero que tenía. Pensándolo ahora, quería regresar en el tiempo y darme un par de bofetadas. 2 horas después, llegué a la mejor casa de huéspedes del condado. Me agaché cerca de la entrada y esperé. Al cabo de un rato, finalmente salió un hombre con uniforme militar. Justo cuando iba a subir a su coche, corrí hacia él a toda velocidad y me interpuse en su camino. Su asistente, instintivamente, levantó un arma y apuntó a mi cabeza. ¿Quién eres, tío?, grité con urgencia, girándome hacia el hombre uniformado. Soy Zoe, la hija de Oliver. Al escuchar esto, Víctor se dio la vuelta para mirarme, con una expresión de sorpresa. Chiquilla, ¿cómo sabes de mi relación con Oliver? Solo lo descubrí en mi vida pasada. Después de regresar a la ciudad, supe la verdad detrás de la muerte de mi padre. Mi padre había muerto como un héroe, salvando a un oficial de alto rango mientras iba camino al trabajo. El oficial vestía de civil cuando 3 delincuentes lo rodearon e intentaron robarle. Mi padre corrió a ayudarlo, protegiéndolo, pero fue apuñalado varias veces y murió. Antes de morir, mi padre le pidió al oficial 2 plazas para regresar a la ciudad. Originalmente, solo quería una para mí, pero, sabiendo cuánto me importaba Joel, solicitó una segunda. El día después de la muerte de mi padre, mi madre se quitó la vida por la tristeza. Víctor, siendo un hombre agradecido, se encargó de los asuntos de mis padres y de inmediato vino a buscarme. En ese momento, yo estaba ayudando a otra brigada. El secretario del pueblo contactó a Joel, quien, al enterarse, robó mi identificación e hizo que Gloria se hiciera pasar por mí. Después de regresar a la ciudad, Víctor organizó trabajos para Joel y Gloria, y además les dio una gran suma de dinero. Asentí entre lágrimas. Lo sé. Entonces también debes saber que ya conocí a Zoe. Niña, no importa de dónde hayas escuchado mi historia, por favor, no hagas algo tan vergonzoso como hacerte pasar por otra persona. Víctor, con su porte militar, frunció el ceño y adoptó una expresión tan severa que hacía temblar a cualquiera. Tío, no estoy mintiendo. Saqué de mi bolsa unas cartas que mis padres me habían enviado. Soy la hija de Oliver. Después de leer las pruebas, Víctor frunció aún más el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Entre sollozos, le conté toda la historia desde el principio hasta el final. Víctor estalló en furia de inmediato. Esto es increíble. ¿Cómo se atrevieron a hacer algo tan bajo justo delante de mí? Asistente, trae a ese chico ahora mismo. No, tío, lo detuve. Yo me encargaré de Joel. La razón por la que vine a verte es para pedirte otro favor. Todavía recordaba cómo, en mi vida pasada, cuando enfrenté a Joel, llevé a mis compañeros de clase y a todos los que me conocían para que testificaran sobre mi identidad. Pero Joel ya los había sobornado cuando aún estaba en el campo, y por eso terminé en prisión. Víctor podría arreglar mi identidad, pero si Joel, como la última vez, se adelantaba a acusarme, yo seguiría siendo la que terminaría en la cárcel. Víctor preguntó, ¿qué quieres? ¿Regresar a la ciudad? Mirándolo directamente a los ojos, me arrodillé ante él. Tío, por favor, revoca la plaza para regresar a la ciudad y envíame al ejército. Capítulo 3. En aquel entonces, mi padre quería que me alistara en el ejército, pero renuncié a la oportunidad por Joel. Ahora que mi padre ya no está, no puedo decepcionarlo otra vez. Después de escuchar mi historia, Víctor quedó profundamente conmovido. De inmediato ordenó a su personal que presentara la documentación necesaria en la Oficina de Jóvenes Educados del Condado para suspender el regreso de Joel a la ciudad. Me dijo que alistarme en el ejército requería un procedimiento diferente y me pidió que esperara pacientemente. Al mirar la expresión de Víctor, me di cuenta de que todavía tenía dudas sobre mi identidad. Sus palabras probablemente eran para calmarme. Cuando salí del hostal, mi corazón seguía pesado. ¿Cómo podía lograr que Víctor creyera completamente en mí? Regresé al pueblo en la carreta de burros. Justo cuando bajé, escuché ruidos detrás de un montón de leña. Curiosa, me acerqué sigilosamente, solo para escuchar a Joel y Gloria. Los dos estaban abrazados y besándose apasionadamente. Gloria dijo con enojo, ¿por qué Zoe debería quedarse con tu plaza para regresar a la ciudad? Joel la calmó. Aunque la quiera, no se la daré. Esa idiota, solo hay que inventar cualquier excusa. Y se lo creerá. Todavía tiene unos cuantos yuanes. Cuando consiga ese dinero, iremos al condado a hacer nuestros trámites. Gloria resopló. Le gustas tanto, y tú la tratas así. No me vayas a tratar igual a mí en el futuro, ¿verdad? Joel le dio un beso y dijo,
¿Qué dices? Soy completamente sincero contigo. Cada palabra de su conversación llegó a mis oídos, haciéndome sentir náuseas. A pesar de mi disgusto, se me ocurrió un plan para demostrar la verdad. No me quedé para escuchar más. Caminé de regreso al dormitorio de los jóvenes educados. En cuanto entré, me desplomé sobre la mesa, llorando sin consuelo. Amelia se acercó apresurada y preguntó, ¿qué pasó, Zoe? ¿Por qué estás llorando tanto? Luchando para respirar, le dije, Joel me engañó. Amelia me miró conmocionada. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Es verdad, está con Gloria. Le conté todo lo que había visto detrás de la pila de leña. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par. Incrédula, increíble. Espera aquí, me aseguraré de que se haga justicia. Cuando Joel regresó, se sorprendió al encontrar a todo el dormitorio lleno de gente esperándolo. Instintivamente, se arregló la ropa y forzó una sonrisa incómoda. ¿Por qué están todos despiertos todavía? Entonces me vio con la cara hinchada y llena de lágrimas. Inmediatamente se acercó con una expresión de preocupación. Zoe, ¿por qué estás llorando así? ¿Quién te hizo daño? Antes de que pudiera tocarme, un compañero lo agarró del cuello y le preguntó con rostro sombrío, Joel, ¿qué estabas haciendo con Gloria? La cara de Joel se puso pálida. ¿Qué? Nada. No hay nada entre Gloria y yo. ¿Todavía lo niegas? Te vi besándola, grité, con lágrimas corriendo por mi rostro de nuevo. Joel, vine a este lugar horrible por ti, ¿y tú haces esto a mis espaldas? Mientras tanto, Gloria, que había regresado más tarde, fue bloqueada afuera por Amelia. Amelia la acorraló y le preguntó si había robado a mi novio. Lloré más fuerte. Joel, si no te gusto, podrías haberme dicho y terminar conmigo. ¿Por qué tenías que usarme por mi dinero y fingir que te importaba? Los jóvenes educados que antes apoyaban nuestra relación se indignaron de inmediato. Joel gritó, esto es un malentendido. No hay nada entre Gloria y yo. Solo estábamos hablando sobre las plazas para regresar a la ciudad. Sin importar cuánto intentaran explicar Joel y Gloria, el grupo los encerró, declarando que los denunciarían en la oficina del condado al día siguiente. Pero antes de que pudiéramos llevarlos a las autoridades, a la mañana siguiente, la persona asignada para vigilarlos corrió hacia Amelia y hacia mí, diciendo, Joel y Gloria se han ido. Entré en pánico de inmediato, agarrando el brazo de Amelia y llorando, hermana, ¿qué hacemos ahora? Amelia permaneció tranquila. Seguramente fueron a la oficina de jóvenes del condado para procesar sus papeles de regreso. No te preocupes, Zoe. Si no solucionamos esto hoy, ellos no podrán irse. Bajo el liderazgo de Amelia, pedimos prestadas 2 carretas de burros a los aldeanos y nos dirigimos en grupo a la oficina de jóvenes del condado. Efectivamente, Joel y Gloria habían ido al condado a procesar sus documentos de regreso. En la oficina, Joel y Gloria entregaron sus documentos sellados y sus identificaciones. Camarada, yo soy Joel y ella es Zoe. Estamos aquí para tramitar nuestro regreso a la ciudad, anunció Joel con confianza. El funcionario los miró a ambos y frunció el ceño. Sus documentos de regreso a la ciudad han sido anulados. ¿Qué? Exclamó Joel, visiblemente alterado. ¿Cómo es posible que hayan sido anulados? No lo sé. Ayer recibimos un aviso de las autoridades superiores para cancelar sus 2 plazas de regreso, respondió el funcionario con calma. Al escuchar esto, Joel parecía que el mundo se le venía abajo. Sin embargo, rápidamente se recuperó y llevó a Gloria a buscar a Víctor. En la entrada del hostal, se encontraron con Víctor. Tío, llamó Joel. Fuimos a la oficina de jóvenes para tramitar nuestro regreso, pero nos dijeron que estaba anulado. ¿Qué está pasando? Víctor respondió con calma. Ayer, una joven vino a verme diciendo que era la hija de Oliver. Presentó cartas como evidencia. Dado que sus identidades ahora están en duda, no puedo permitir que ustedes 2 regresen a la ciudad. Tío, yo soy Zoe, insistió Joel. Esa chica debe ser Gloria. Hemos tenido problemas personales, y ella está fingiendo ser yo. Tengo todos los documentos de identificación y fotos de mi padre para probarlo. Al escuchar esto, Gloria inmediatamente mostró mis documentos de identificación. Las fotos en los documentos eran de hace años, y como Gloria y yo teníamos un leve parecido, era difícil distinguir quién era quién. Víctor frunció el ceño, examinando los documentos, claramente tratando de entender la situación. En ese momento, un fuerte grito resonó desde la calle. Joel, Gloria, ¿por fin los encontramos? Se dieron la vuelta y vieron a todo el grupo de jóvenes educados avanzando hacia ellos. Capítulo 4. Al ver a tanta gente, los rostros de Joel y Gloria se pusieron pálidos. Joel miró a Víctor en secreto y notó que su expresión también había cambiado. Sin dudarlo, Joel jaló a Gloria y ambos se arrodillaron. Tío, por favor, ayúdanos. Estas personas escucharon que vamos a regresar a la ciudad y, por envidia, nos encerraron a propósito, suplicó Joel.
Gloria añadió, sí, tío, nunca nos han caído bien. Especialmente esa mujer. Siempre he estado celosa de mi relación con Joel y no deja de intentar interponerse entre nosotros. ¿No será que ella se hizo pasar por mí? Como era de esperarse. Víctor frunció el ceño al escuchar esto y estaba a punto de ordenar a su asistente que investigara más el asunto. Pero la voz fuerte de Amelia lo interrumpió. Gloria, estás distorsionando la verdad. La que se hace pasar por Zoe eres tú. Joel y Gloria no sabían que nosotros habíamos llegado directamente desde la oficina de la Juventud Educada. Cuando llegamos, vimos a Joel y Gloria salir de la oficina con la cabeza gacha, luciendo abatidos. Amelia, curiosa, entró para preguntar al personal qué había sucedido. Le dijeron que los trámites para regresar a la ciudad habían sido suspendidos. El personal explicó que los 2 nombres en la lista para regresar eran Joel y Zoe, y que los permisos no se otorgaron por buen comportamiento, sino porque una persona importante los había solicitado específicamente. Al investigar más, todo quedó claro para nosotros. Mi padre había sacrificado su vida para salvar a otros, ganando esos 2 permisos de regreso a la ciudad. Sin embargo, Joel, ese desgraciado, intentó quedárselos para él. La noticia se propagó como pólvora entre la multitud. Nuestro grupo de jóvenes educados, llenos de rabia y justicia, decidió ayudarme a recuperar el permiso que legítimamente me correspondía. Después del grito de Amelia, el resto del grupo rodeó a Víctor, explicándole la verdad con entusiasmo. Señor, no puede creer ni una palabra de estos 2. Este hombre, Joel, es un maestro de la actuación. Siempre finge que ama a Zoe delante de todos, pero a sus espaldas está enredado con esta mujer. Esa es Gloria, por cierto, dijo uno de ellos. Es cierto, señor, no se deje engañar por ellos. Nosotros casi caemos en su trampa, añadió alguien más. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Sus voces se superponían. Joel, empapado de sudor, señaló nerviosamente a Gloria y dijo, tío, no les escuche. Ella es Zoe. Incluso tenemos pruebas. Estas personas solo nos tienen envidia. Si de verdad fuera Zoe, ¿dónde está su prueba de identidad? Va. Amelia le escupió directamente en la cara. Todas esas supuestas pruebas que tienes, se las robaste a Zoe. ¿Y ahora quieres darle la vuelta a la situación? ¡Qué descaro! La escena se volvió tan caótica que llamó la atención de la policía local. Pero al ver a Víctor, los oficiales se detuvieron, sin atreverse a intervenir. Finalmente, Víctor, con una expresión sombría, hizo un gesto con la mano y ordenó que todos fuéramos llevados a la comisaría. En la estación, Joel y Gloria permanecieron completamente tranquilos. Insistieron en que Gloria era Zoe y nos acusaron de mentir. Joel incluso sugirió llamar al líder del equipo para verificar su versión. Amelia, furiosa, señaló a Joel. Ese líder seguro aceptó tus sobornos. De lo contrario, ¿por qué nos habría dicho que el permiso era para Gloria? Entonces, Amelia pareció recordar algo y levantó la mano, dirigiéndose a Víctor. Señor, conozco a alguien que puede probar que Gloria está mintiendo. Fuimos vecinas desde niñas, y ella trabajó en el pueblo vecino. Si la llaman, la verdad saldrá a la luz. Al escuchar eso, no pude evitar admirar la lógica de Amelia. Puede que no sea fácil probar que yo soy yo, pero probar que Gloria es Gloria, eso sí es sencillo. Después de todo, siempre presumía de que su familia tenía muchos hijos y de cómo su hermana la envidiaba. No pasó mucho tiempo antes de que alguien trajera a la hermana menor de Gloria. Cuando supo que su hermana intentaba robar el permiso de otra persona para regresar a la ciudad, llegó de inmediato, señalando a Gloria. Dijo, es cierto, ella es mi hermana. Gloria colapsó en el acto. Estás loca, no soy Gloria. Debiste haber planeado esto con ellas. Hermana, deja de mentir. Incluso traje nuestra foto familiar, dijo la hermana de Gloria con una sonrisa triunfante. Todas nos fuimos al campo por nuestro hermano. Pero no creas que puedes traicionarnos e irte tú sola. Tras verificar todo, Víctor finalmente creyó que yo era Zoe. El gran hombre tenía los ojos enrojecidos mientras tomaba mi mano y se disculpaba. Zoe, todo fue culpa mía. No debí dudar de ti. Tu padre me salvó la vida, y casi lo traiciono. Quieres unirte al ejército, ¿verdad? Hoy volverás a la ciudad conmigo, y te prometo que entrarás en el ejército. Capítulo 5. Le dije, tío, no te culpo. Si hay alguien a quien culpar, es a las malas personas en el mundo. Pero tengo una pregunta. Cuando le prometiste a mi padre 2 permisos para regresar a la ciudad, ¿esa promesa sigue en pie? Víctor, ya sintiéndose culpable conmigo, asintió de inmediato y dijo, por supuesto, todavía sigue en pie. Al escuchar esas palabras, nadie estaba más emocionado que Joel. Corrió hacia mí, me agarró la mano y dijo, Zoe, sabía que no me dejarías atrás. Todo esto fue mi culpa. Gloria, esa maldita mujer,
fue quien me manipuló. La verdad es que siempre te he amado a ti más que a nadie. No te preocupes. Cuando volvamos a la ciudad, me casaré contigo. Parecía haberse transformado en aquel chico que solía mirarme con pura devoción. Casarme con Joel siempre había sido mi sueño. En mi vida pasada, me aferré a esa esperanza solo para seguir adelante. Pero cuando finalmente encontré a Joel, descubrí que no solo se había casado con Gloria, sino que también había convertido la casa de mis padres en su hogar matrimonial. En ese momento, sentí como si alguien me hubiera apuñalado directamente en el pecho. Incluso respirar era doloroso. Mirándolo ahora, con esos ojos llenos de esperanza, retiré mi mano y solté una risa fría. ¿Quién dijo que te llevaría de regreso a la ciudad? Me giré hacia Amelia y le pregunté, hermana, ¿te gustaría regresar a la ciudad conmigo? Amelia se quedó paralizada por unos segundos, sin poder ocultar la alegría que se extendía por su rostro. Antes de que pudiera responder, Joel se arrodilló, agarrándose a mi pierna y llorando. No, Zoe, por favor. Llévame contigo. No puedo quedarme aquí. Prometo que te trataré bien de ahora en adelante. No puedes abandonarme. Dos personas, molestas por su comportamiento, se acercaron y lo arrastraron. Has hecho tantas cosas repugnantes, ¿y ahora esperas que alguien te lleve contigo? ¿Dónde está tu vergüenza? Zoe puede llevarse a quien quiera. Deja de hacer el ridículo. 2 horas después, Amelia y yo subimos al auto de Víctor con nuestro equipaje. Aunque Gloria había fingido ser yo, al final no causó ningún daño real. Ella y Joel solo estarían encerrados por unos días antes de ser liberados. Pero incluso después de ser liberados, la vida no sería fácil para ellos. Después de que Amelia y yo nos fuéramos, los demás jóvenes educados seguían sin soportarlos. Después de todo, tanto Joel como Gloria eran perezosos y siempre trataban de evitar el trabajo. En ese entonces, Joel me había lavado el cerebro, convenciéndome de que sus manos estaban hechas para sostener un bolígrafo. Así que a menudo hacía su parte del trabajo agrícola. Ahora que yo ya no estaba, tendría que hacerlo él mismo. Pensar en eso me dio una gran satisfacción. Lo primero que hice después de regresar a la ciudad fue visitar a mis padres. Frente a su tumba, me disculpé con ambos y prometí que nunca volvería a amar a Joel. Víctor me dijo que tendría que esperar hasta la próxima ronda de reclutamiento militar para alistarme oficialmente. Mientras tanto, podía ocuparme de lo que quisiera. Después de pensarlo, decidí recoger la indemnización del trabajo de mi padre. Cuando llegué a su lugar de trabajo y expliqué mi propósito, el personal de la oficina dijo, la compensación de tu padre ya fue recogida. Me quedé atónita. ¿Quién la recogió? El pueblo natal de mi padre estaba a miles de kilómetros, y ninguno de nuestros familiares sabía siquiera que él había muerto. El empleado revisó los registros y respondió, su hija. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Cómo podía ser? Dije, yo soy la hija de Oliver. Deben haberse confundido. El empleado ajustó sus gafas y preguntó, ¿tienes pruebas? Me quedé sin palabras, recordando de repente que cuando regresé del campo, no traje mis documentos de identificación. Era muy probable que Joel y Gloria estuvieran detrás de esto. Sin otra opción, fui a buscar a Amelia. Después de escuchar lo ocurrido, Amelia estaba furiosa y envió inmediatamente un telegrama al equipo de jóvenes educados. La respuesta llegó rápidamente. Dijeron que Joel y Gloria habían estado quedándose en el pueblo, pero hace unos días desaparecieron en las colinas traseras durante 2 días y volvieron actuando de manera inusualmente diligente. Además de eso, nos informaron que Joel y Gloria estaban a punto de regresar a la ciudad porque habían recibido cartas de admisión a la universidad. Mirando la carta, Amelia y yo intercambiamos una mirada cómplice. Como era de esperarse, fueron ellos quienes regresaron para reclamar la indemnización de mi padre. No me esperaba que tuvieran tanto descaro. Entonces Amelia pensó en algo más. ¿Cómo es que Gloria ingresó a la universidad? Ni siquiera presentó el examen de ingreso. Jade, ¿de verdad? Capítulo 6. De verdad, dijo Amelia. Ella solía compartir habitación con Gloria. El día del examen de ingreso, Gloria se quedó en la habitación todo el tiempo. Cuando le pregunté, me dijo que de todas formas no iba a pasar y que solo se registró para tomarse un par de días libres. Entonces, entre nosotros los jóvenes educados, solo Joel y yo presentamos el examen. Desde que se restablecieron los exámenes de ingreso, Joel siempre quiso usarlos para cambiar su destino, pero, desafortunadamente, lo había intentado varias veces sin éxito. Este año lo acompañé y encontré las preguntas relativamente fáciles. Amelia y yo guardamos silencio por un momento, pensando en lo mismo. Amelia preguntó, ¿será que la carta de admisión de Gloria es realmente tuya? Para confirmarlo, necesitábamos investigar. Joel y yo habíamos solicitado ingreso a la misma universidad, así que al día siguiente, Amelia y yo fuimos a la oficina de admisiones. Tras revisar,
Confirmaron que mi nombre estaba en la lista de nuevos estudiantes. Estaba segura. Si Gloria había sido lo suficientemente descarada como para hacerse pasar por mí y reclamar la indemnización de mi padre, sin duda aparecería en la universidad fingiendo ser yo. Así que, el primer día de orientación, fui la primera en registrarme y también la primera en retirarme. Como solo había un autobús desde el campo a la ciudad en la tarde, Amelia y yo esperamos mucho tiempo. Finalmente, justo antes del atardecer, vimos a Joel y Gloria acercarse. Tal vez estaban demasiado emocionados, porque no nos notaron en absoluto. Joel se registró primero. Después de terminar, Gloria entregó mi identificación diciendo, «Soy Zoe. Estoy aquí para registrarme también». El personal miró el documento y de inmediato lo devolvió. «Esta identificación es falsa». «No». Zoe ya se dio de baja de la universidad. Gloria se quedó paralizada, pero no parecía sentirse culpable. «Eso es imposible. Debe haber algún malentendido, compañero. Por favor, revise de nuevo. Mi carta de admisión tiene el sello y es auténtica. Alguien más debe haber tomado mi lugar». «¿Quién podría tomar tu lugar? ¿Gloria?» Fue entonces cuando Amelia y yo nos presentamos. El momento en que me vieron, Joel y Gloria quedaron atónitos. Joel, especialmente, señaló hacia mí y dijo, «¿Qué haces aquí? ¿No ibas a unirte al ejército?» Me burlé. Le dije a mi tío que me uniría un poco más tarde. Luego me volví hacia Gloria. «Gloria, realmente no tienes vergüenza, ¿verdad? Te encanta robar la identidad de los demás. No fue suficiente con llevarte la indemnización de mi padre. Ahora también intentas ocupar mi lugar en la universidad». El rostro de Gloria se tornó de un feo tono entre rojo y blanco, incapaz de responder. Joel, sin embargo, recuperó rápidamente la compostura. «¿Qué indemnización? ¿Qué suplantación para entrar a la universidad? No sabemos nada de eso. Tenemos documentación e identificación legítima, y eso es lo que cuenta. Lo que digas no importa». Golpeó mi carta de admisión contra la mesa. «Si no puedes demostrar que esta persona es Zoe, los denunciaré por procesar ilegalmente una baja estudiantil». Viendo la confianza de Joel, Gloria también se irguió con firmeza. Al fin y al cabo, ella tenía los documentos para probar su identidad. En esta época, la gente creía en los papeles, no en los rostros. Los dos lograron intimidar momentáneamente al personal, lo que llevó al director de la oficina de admisiones a intervenir. Después de escuchar toda la historia, el director se dirigió a Joel y dijo, «Dame esa carta de admisión para revisarla». Joel la entregó con una expresión de orgullo. «Esto fue escrito personalmente por el rector de la universidad. Incluso tiene su sello privado». Justo cuando pensaba que tenía la victoria asegurada, el director de la oficina de admisiones, ante la vista de todos, rasgó la carta en dos. El rostro de Joel se oscureció de inmediato. «¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que esto es ilegal? Voy a denunciarlos». «¿Denunciarnos?». El director se burló. Luego hizo una seña para que se acercaran unos guardias de seguridad. «¿Puedes explicar tu suplantación de identidad a la policía?» La baja de Zoe fue procesada personalmente por el comandante Víctor, quien la trajo aquí. El comandante Víctor es, por sí mismo, su carta de admisión. Capítulo 7. Al escuchar eso, Joel se desplomó instantáneamente. Se giró hacia mí suplicando, «Zoe, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. Todo esto fue idea de Gloria. Ella fue quien te suplantó. No tiene nada que ver conmigo. Por favor, no me entregues a la policía. Trabajé tan duro para entrar a la universidad. Finalmente escapé de ese lugar miserable». Sus palabras enfurecieron a Gloria. Comenzó a gritar. «Joel, ¿qué quieres decir con eso? ¿Ahora intentas culparme de todo? Estas fueron tus ideas. Tú fuiste el que quiso acostarse conmigo desde el principio, quizás por miedo a ser arrestados». Los dos comenzaron a atacarse mutuamente, lanzándose acusaciones y rogándome que los perdonara. Los observé con calma y dije, «Perdonarlos no es imposible, pero el dinero de la indemnización que tomaron, el dinero que mi padre ganó con su vida, eso tiene que volver a mí». Gloria entendió de inmediato lo que quería decir y sacó dinero de su bolso. «Aquí, tómalo. No gasté ni un centavo. Está todo aquí». Joel, no queriendo quedarse atrás, también sacó la otra mitad del dinero. «Zoe, tampoco toqué este dinero por lo que tuvimos alguna vez. Por favor, perdóname». Tomé el dinero y lo conté cuidadosamente. Luego sonreí levemente. «Bien, los perdono por haber suplantado mi identidad para reclamar la indemnización de mi padre». Apenas tuvieron un segundo para alegrarse antes de que añadiera, «Pero no puedo perdonarlos por robar mi carta de admisión e intentar ocupar mi lugar en la universidad. Guardias, por favor asegúrense de entregarlos a la policía». Al escuchar mis palabras, sus rostros se desmoronaron como si el cielo se les viniera encima. Estallaron en insultos, lanzándome toda clase de improperios sin ningún tipo de contención. No importaba. El dinero ya estaba en mis manos.
y no me interesaban los insultos que pudieran decir. Después de ser enviados a la comisaría, Joel y Gloria comenzaron a culparse mutuamente. Joel intentó echarle toda la culpa a Gloria, alegando que no sabía nada de lo que había pasado. Sin embargo, Gloria fue detenida por regresar a la ciudad sin autorización y por suplantar mi identidad, mientras que Joel fue liberado. Él pensó que ser liberado significaba que estaba libre de problemas, pero cuando la universidad se enteró de sus acciones, lo expulsaron de inmediato y anunciaron que nunca lo admitirían de nuevo. Lo que pasó con Joel después ya no tenía nada que ver conmigo. Una semana después, me uní oficialmente al campamento militar. Al final del año, el gobierno introdujo una nueva política que permitía a todos los jóvenes educados que habían sido enviados al campo regresar a la ciudad. Muchos amigos me escribieron cartas con la buena noticia. Mientras las leía, no podía evitar preguntarme, ¿se arrepentiría Gloria, sentada en prisión? Si tan solo hubiera esperado 6 meses más, podría haber regresado legítimamente. Pero en lugar de eso, dejó que Joel la manipulase, arruinando su vida para siempre. Me entrené diligentemente en el ejército y al año siguiente pasé el examen de ingreso a la academia militar. A partir de ahí, fui ascendiendo poco a poco hasta convertirme en una exitosa diplomática. Antes de partir para ocupar un puesto en otro país, Amelia se puso en contacto conmigo y me dijo que nuestro antiguo grupo de amigos quería organizarme una despedida. Acepté con gusto. Todos habían tenido éxito en sus vidas. Amelia había hecho el examen de ingreso el año después de regresar y logró entrar a una buena universidad, convirtiéndose en una destacada profesora de secundaria. Otros también habían encontrado su camino, algunos se convirtieron en empresarios, otros en actores. Durante la cena, alguien mencionó que Gloria había salido de prisión. Dijeron que había cambiado drásticamente en los últimos años. Después de salir, parecía mentalmente inestable y su familia la envió de regreso al campo, donde se casó con un hombre mayor con problemas intelectuales. De todos nosotros, Gloria había sido la más desesperada por escapar de la vida rural. Sin embargo, al final, regresó al lugar del que tanto quería huir. Hablar de Gloria naturalmente trajo el tema de Joel. Después de ese año, nadie volvió a saber de Joel. Era como si hubiera desaparecido por completo. Después de la comida, mi asistente llegó para recogerme. Mientras todos me acompañaban al auto, encontramos a un mendigo apoyado en la puerta del coche. Mi asistente se acercó para pedirle que se moviera, pero el mendigo se levantó y comenzó a quejarse. ¿Qué dices de que estoy bloqueando tu coche? Claramente fue tu coche el que me golpeó. Sin embargo, cuando vio a nuestro grupo, su actitud cambió. En un instante, se agitó y salió corriendo, desapareciendo sin dejar rastro, pero no importaba lo rápido que corriera. Todos lo reconocieron. Amelia abrió los ojos con asombro. Ese era Joel, ¿verdad? ¿Cómo terminó así? Después de su comentario, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Después de todo, mis sentimientos por Joel alguna vez rozaron la obsesión. Incluso después de todo el daño que me causó, aún pensaban que podría sentir compasión por el Joel que acababan de ver. Para sorpresa de todos, actué como si no lo hubiera reconocido. En lugar de eso, abracé a cada uno de ellos y me despedí. La verdad es que, al ver a Joel en ese estado, me sentí un poco nostálgica. Aún recordaba la primera vez que lo vi. Llevaba una camisa gris deslavada y cada palabra que decía desprendía un aire de cultura. Incluso después de que fuimos enviados al campo, seguía siendo el más refinado y atractivo de todos. Todos creían que él sería el que más lejos llegaría. Pero, en algún momento, sus sentimientos hacia mí se distorsionaron. ¿Fue el viento interminable en la meseta amarilla lo que convirtió a alguien tan brillante como la luna en esto? Supongo que nunca encontraré la respuesta, pero de algo estoy segura, nunca volveré a sentir nada por él. Cuando abracé a Amelia, ella me susurró al oído, tenía miedo de que corrieras tras él. Entrecerré los ojos y sonreí. Eso no pasará. Amelia suspiró aliviada y me deseó lo mejor. Zoe, eres la persona más exitosa entre nosotros. Espero que sigas volando más alto y nunca mires atrás. Y, gracias por llevarme contigo aquel entonces. Respondí, lo haré. Y de nada.